Hola, hola. Hola, buen día. Es por el chat, Valentina, estás conectada. Puedes confirmar si me escuchas. Hola. Hola, hola. Buen día, ¿Todo Licen. Te escucho bien. bien? Sí, Perfecto. A ver, esperemos que excelente. vayan sumándose algunas más. Ya, muy bien. Entonces, esperamos un poquito más. Buen día, quienes ya están. Valentina, Cristal. Esperaremos unos minutitos para iniciar la transmisión. Ya, excelente. Una consultita, ¿ven la presentación PowerPoint? Sí, yo puedo verlo. Perfecto. Aló, Licen. Buen día. Hola, Licen, buenos días. ¿Me escucha? Sí, se escucha Qué bien. bueno, ya. Entonces ya en breve iniciamos, por ahí se suman alguien más. Igual por si no están con mic, tenemos el chat por si cualquier duda, también por ahí nos comunicamos. Súper. Licen, esta opción de grabar, ¿graba el video y el audio o cómo está Sí, funcionando? está ahorita grabando video y audio y la presentación. El chat sí creo que no se llega a grabar, pero la Ya. presentación, entonces después igual este video lo compartimos, lo transformo y lo subo ahí para que puedan ver quienes no han estado o para que lo puedan volver a ver. Ya, excelente. Gracias. Bueno, creo que ya estamos por lo menos 4 personas. Eh, entonces vamos iniciando la sesión. Lo único que me temo es que quizás estas sesiones de Zoom, me parece que tienen un tiempo de 40 minutos, pero nada, podemos iniciar igual otra sesión. Entonces, si es que en unos 40 minutos así se corta, damos unos 5 o 10 minutitos de receso y volvemos a conectarnos. Ya les paso ahí al grupo el otro link. Creo que eso suele pasar. Entonces, atentas por favor a eso para que les comparta el link de una nueva reunión si es que se nos cierra. Entonces vamos avanzando. Si hubiera algunas consultas, ya sea por el micrófono que están habilitadas, eh, no sé si todos están con su micrófono. Igual ahorita ahora no sé si es que ahí a veces se genera eco, entonces por ahí vamos chequeando eso. Entonces tenemos tanto el micrófono, tenemos el chat de grupo, entonces ahí ya vamos viendo. Igual si quieren desconectar sus mix, no hay problema. Ahorita solo estoy verificando, todos están con audio. Entonces, arrancamos, me escuchan bien, se ve la presentación. Sí, Sí, para Licen, mí está escucho todo bien. bien. Ya, entonces, la idea un poco de esta sesión va a ser que
retomemos lo último que habíamos visto y las últimas lecturas que teníamos respecto al Philippe Descola y esta propuesta más allá de la cultura y naturaleza, y con esos insumos también entender mejor o situar mejor también la discusión en torno a la ontohistoria. Recuerden que estas lecturas, todos estos contenidos que estamos viendo, deberían ser introductorios o ser como filtros que nos ayuden a hacer el recorrido en lo histórico. Ahí también tenemos que ver un poquito la distribución de temas para la realización de exposiciones y ver un poco el formato, ¿no? Quizás haya que realizar unos videos de exposición, veremos un poco también qué tanto nos dura esta cuarentena, si es solo hasta el 4 o por ahí se amplía. Entonces, ya haríamos la distribución, pero iríamos viendo un poquito la mejor manera del formato de exposición. Entonces, eso les digo para que entendamos que el desarrollo de estos contenidos van en ese sentido, en posicionar mejor la discusión. En este caso, nos interesa mucho el tema de la ontohistoria, pero para entender ontohistoria es necesario recapitular un poquito de dónde viene esta propuesta, el giro ontológico, con qué está asociado, y hoy vamos a ver un poco además de algunas corrientes antropológicas contemporáneas que se han aproximado a las tierras bajas, cómo lo han hecho, y eso nos va a permitir también contextualizar mejor el surgimiento, la emergencia de estas corrientes más actuales, como el perspectivismo, o aquellas que están más relacionadas con el llamado giro ontológico, que otros prefieren hablar de la apertura ontológica en la antropología. Igual ahí hubieron algunos comentarios en los videos, entonces también ahora espero que con lo que vayamos trabajando aquí también un poquito vayamos despejando algunas de estas dudas, de estos comentarios. Un poco entonces lo que aquí les planteo es que para comprender el lugar que ocupan las tierras bajas en las corrientes antropológicas contemporáneas, es necesario hacer una breve revisión, muy rápida, de lo que vamos a entender como la gran división o la ruptura ontológica entre cultura y naturaleza. Para entender un poco esta gran ruptura entre cultura y naturaleza, como les digo, esto vamos a hacerlo así muy por encima, no vamos a poder entrar muy de lleno, pero por lo menos para tener algunos elementos, ¿no? Entonces nos vamos a remontar más o menos ya del siglo XV y XVI en la Europa occidental y básicamente en lo que va a ser el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento como toda esta corriente, principalmente en las artes, también en el pensamiento, respecto al cual vamos a situar esa transición dentro de lo que la historia universal ha llamado la transición entre la edad media a la edad moderna, ¿no? Y en medio de esa transición encontramos poco el Renacimiento. Esto seguramente conocen, han escuchado, pero aquí lo que me interesa destacar es un aspecto fundamental en que pasa dentro de las artes, principalmente dentro de las artes pictóricas, gráficas, visuales, que tiene que ver con la perspectiva renacentista, ¿no? Es decir, la perspectiva como un dispositivo que recurren las artes justamente para generar este efecto visual. Aquí tienen más que un cuadro, es un fresco, ¿no? Como un mural, la escuela de Atenas, bastante conocido, de Rafael Sanzio, que es uno de las imágenes habituales que se utiliza para hablar sobre la perspectiva. Si ustedes ven todo el ámbito gráfico, todo el ámbito de lo visual de la Edad Media, no se trabajaba con lo que es la perspectiva, ¿no? Y básicamente la perspectiva tiene que ver mucho con una organización geométrica del mundo. Si ven en esta imagen hay una distribución, ¿no?, de proporciones de la imagen que empieza a generar esta idea de un eje de coordenada, ¿no?, con una distribución simétrica, geométrica, armónica de los diferentes elementos que aparecen en la imagen. Es decir, hasta ese momento no
había, en las imágenes, las representaciones, no había tanto esta organización. Y quizás aún más importante ha sido lo que se ha llamado el punto de fuga central. Tendremos ahí que precisamente los dos personajes que están en medio corresponden a Platón y a Aristóteles, ¿no?, de la filosofía clásica griega, como grandes representantes del pensamiento occidental. Y ese punto es justamente donde están centradas todas estas otras líneas, digamos, todos esos puntos. Es decir, el punto de vista está concentrado en este ámbito central, entre los rostros de Platón y Aristóteles, y a partir de ahí se generan estos puntos de fuga, que tiene que ver mucho con la perspectiva lineal. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Un poco con lo que estamos hablando. Lo importante es que este es el punto de vista, básicamente, si quieren, del artista o de un ojo humano que está viendo esta escena. Pensemos que hasta la Edad Media, en Europa Occidental, estaba todo resuelto, pensado desde Dios. Dios omnipresente, omnipotente, que todo lo ve, era quien contemplaba todo. Con el Renacimiento hay un giro hacia lo humano, y aquí lo que estamos viendo es como la realidad, de alguna manera, entre comillas, visual de ese punto de vista del humano. De hecho, aquí se ha hablado que es un punto de vista monocular y no binocular, como realmente vemos, ¿no? Es decir, la imagen que nosotros componemos con nuestra visión tiene que ver con los dos ojos y ahí se genera una imagen. Esta, en cambio, es una imagen monocular, como si solo estuviéramos viendo con un ojo, pero es el ojo humano. Si quieren, es el ojo del sujeto racional moderno. Se está iniciando la edad moderna, la modernidad, y este giro en el campo de lo pictórico va a ser fundamental para entender un poco esa disociación entre lo que es el humano y lo que es el mundo. Hago remonto un poquito al campo del arte, digamos, porque es interesante que será un poco después, donde en el campo de la filosofía, de las ideas, se empieza a plantear estos elementos. Es decir, hasta ese momento era más una propuesta en el campo de lo estético, que venía muy de la mano de la transición que se estaba generando en esos años en Europa, con la emergencia de una burguesía, de unos comerciantes que se ven empoderados, adinerados, que estaban desplazando un poco ese poder clerical que tenía la iglesia, e incluso un poco cuestionando o ya generándose estos primeros procesos de acumulación frente a también, podríamos decir, el inicio de una decadencia de las monarquías. Entonces, además está dando también un cambio hacia el protestantismo, hacia todas las reformas ortodoxas, de Calvino, de Lutero. Entonces, se está produciendo un cambio en el mundo, o al menos en el mundo occidental. En Europa pensó mucho esto desde Occidente, y las artes, básicamente el Renacimiento, es pues un reflejo, una expresión de estos cambios, ¿no? Entonces, me remonto a esto para entender un poquito cómo y ahí se generan estas transiciones a través de la perspectiva. Luego, cuando hablemos de una perspectiva o de un perspectivismo amerindio, vamos a ver que tiene, justamente es contrario a todo lo que se ha llamado la perspectiva o el perspectivismo cartesiano, ¿no? Aquí simplemente un poquito para ilustrar, está la llamada grilla de Alberti, que ven en esta imagen, que era una forma de cómo se podía, a través de esta red, digamos, ¿no?, si identificando puntos, y así se podía generar en papel, se podía hacer, si quieren, una representación, copiar la imagen que se estaba viendo, ¿no? Entonces se generan estos dispositivos y se asumía que esa forma, ¿no?, de representación de estos paisajes, de esto que se veía, era la realidad, vista desde el ojo humano. Entonces, son algunos dispositivos que se van generando
en esta etapa. Estos autores generalmente eran arquitectos, ¿no? Entonces empiezan a trabajar desde ahí. Un autor interesante, el Panofsky, nos dirá que la perspectiva no es una reflexión intelectual sobre lo percibido por los ojos, sino el modo de ver a través del intelecto, primero con la mente y después con la vista. Es decir, esta forma de perspectiva, esto de lo visual, en realidad tenía más que a un campo, realmente una experiencia sensorial o visual, más a una elucubración o más a este cambio en la mentalidad, ¿no? Es decir, pasábamos de la omnipresencia de Dios Todopoderoso a el campo del sujeto racional moderno, ¿no? Entonces, la perspectiva renacentista ya tiene una fuerte componente precisamente en esta disociación entre lo racional, entre el mundo de las ideas, y el mundo objetual, el mundo objetivo allá externo. Eso también se llama mucho esta perspectiva, esta relación como una perspectiva euclidiana o la geometría euclidiana, que al ser algo mensurable, es decir, algo medible, organizado, queda reducido a principios regulares, a dimensiones, medidas, distancias y escalas. Y aquí clave esta otra idea: el hombre es referencia y medida de todo lo representado. Y eso se va a empezar a conocer como el humanismo. Es decir, el, el ser humano, el humano como el punto de vista, el punto de referencia, y todo lo que está él representando está a medida de su punto de vista. Es decir, está, digámoslo así, limitado por su campo visual, pero recordemos que no es ni siquiera cómo, digamos, realmente vemos, sino que es esta más una abstracción de un punto de vista monocular. Entonces, nos remontamos un poco ahí para entender cómo ya se empieza a generar hacia allá del siglo XV, XVI, en el Renacimiento, esta perspectiva que va a ser fundamental en un tema del punto de vista, ¿no? Y poner al humano como el centro, de alguna manera, del mundo, el que contempla, el que piensa el mundo, el que lo representa, y todo desde su lugar, desde su punto de vista, pero del sujeto racional moderno. Decíamos que si bien se inicia ya hacia ese momento lo que es el tema del Renacimiento, no será sino hasta un poco después, siglo XVII, con Descartes, el discurso del método, que empezamos a hablar ya de un dualismo cartesiano. Es decir, ya en el ámbito de la filosofía, de las ideas, esto que ya se había, que ya emergía en el campo de las artes, de la arquitectura, etcétera, empieza a cuajar en el campo de la filosofía, ¿no? Entonces, Descartes, este dualismo cartesiano, muy vinculado por eso también a estos ejes de coordenadas, nos va a separar un poco el res cogitans y la res extensa. Es decir, la res cogitans relacionada con el campo de las ideas, y es una característica propia desde este enfoque de la humanidad, el tema de la razón, ¿no? Frente a la res extensa, que va a ser el mundo como objeto, como materia, además como materia física, que será la res extensa. Entonces, precisamente ahí entra, ¿no?, lo que luego podríamos hablar como un antropocentrismo, es decir, todo pensado desde lo humano, y hay una exterioridad, ¿no?, lo humano como una interioridad racional, y hacia afuera el mundo como un objeto, como una materialidad, como una cuestión física, que va a ser la naturaleza. Entonces aquí ya vamos encontrando esa gran división entre cultura y naturaleza, es decir, el campo de las ideas, el campo de la razón propia del humano, dentro del mundo, y esa exterioridad, el mundo, la naturaleza, como objeto, como res extensa, como una materia además que está en
movimiento y qué es física. Básicamente, desde Descartes, piensa que aquello que es real es eso, que es objeto físico externo. Entonces, ¿qué es visto, pensado, representado, simbolizado por el campo de la razón, por el campo de la cultura? Entonces, de ahí más o menos vamos teniendo un poco esos inicios de la gran ruptura entre cultura y naturaleza. En un principio muy vinculado al Renacimiento, a las artes, y ya en el campo de la filosofía, con la filosofía cartesiana, el método cartesiano, precisamente este texto del discurso del método de Descartes, se lo sitúa un poco como obra fundacional del pensamiento racional moderno. Algunas ideas más, justamente la edad moderna va a estar muy vinculada con el mecanicismo, de corriente, de las cuales uno de los principales o más influyentes pensadores está precisamente Descartes. Luego entrarán otros, otros físicos, especialmente de hablar un poco de la física mecánica, que en términos sencillos, mucho de esto se va a explicar en esa relación de causalidad, causa y efecto. Entonces, el pensamiento mecanicista va a estar muy influenciado por esta lógica de causalidad. Hay una causa que genera un efecto, este efecto al mismo tiempo sí, se vuelve una causa para generar otro efecto, y todo eso promueve un movimiento como una maquinaria, ¿no? Entonces se piensa la industria como una, perdón, se piensa la naturaleza como una máquina que funciona en términos de causalidad, causa y efecto. Esto sentará las bases para lo que va a ser una posterior colonización industrial, para lo que va a ser también una serie de sistemas de explotación eh, y manipulación mercantil. Pensemos que justamente también en esta época, desde el Renacimiento, la Edad Moderna, empieza a generarse todo este tema de la acumulación primitiva del capital. Otros autores hablarán como la acumulación por desposesión. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Estamos? ¿Seguimos? Seguimos. Sí. Cualquier momento igual me corta, no hay por el chat. Entonces, decíamos que este paradigma mecanicista, entonces, que va a estar muy vinculado a los fenómenos naturales. Pensemos que aquí ya se produce esa división entre el ámbito de las ideas, del pensamiento, de lo racional, y el ámbito de lo natural, lo externo, físico, material. Entonces, las ciencias naturales van a concentrarse en esos fenómenos naturales, ¿no? En eso que se está generando allí externo al humano. Pero esto va a extenderse también al campo de las eh, ciencias sociales, donde se empezará también a pensar en fenómenos sociales bajo esta idea, ¿no? Como ven, individuos atomizados luchando unos contra otros, ¿no? Y que encuentra también el pensamiento analítico parcelario una fuente de legitimación poderosa. Es decir, se va a llevar este paradigma de mecanicista también al campo de las ciencias sociales como unas relaciones de causa-efecto entre colectividades, entre individuos que se estarían moviendo por relaciones de causalidad, causa y efecto. Esto, una de las corrientes que va a heredar con fuerza todo este paradigma mecanicista va a ser precisamente el materialismo histórico, y precisamente de esto vamos a ver un poquito más en el módulo 3, módulo 2, el módulo 2, ¿no? Sobre esta visión del materialismo histórico, el marxismo especialmente, como justamente tiene que ver mucho con el fetichismo en la mercancía, todos estos mecanismos sociales de aprovechamiento y explotación
de eso que es externo, de la naturaleza, ¿no? Entonces va a distinguir esas relaciones sociales de producción, pero también hay unas relaciones, si quieren, socioambientales, sociedad, naturaleza, que tienen que ver con la maximización del aprovechamiento de esos recursos, ¿no? El desarrollo de todo tipo de tecnología o de medios de producción tiene que ver con la idea de un aprovechamiento, explotación de llamados recursos, digamos, naturales o de todo aquello que está externo. Entonces, va a agarrar mucha fuerza ya en un momento de la revolución industrial y en el término de la filosofía, en todo este campo del materialismo histórico. Precisamente la idea de materialismo tiene que ver mucho con este paradigma mecanicista que entiende que todo lo externo, lo real, es aquello que es material, que es físico, objetivo y que es externo al humano. Entonces, y que es más bien el humano el que puede aprovechar, explotar esto que está externo, esa realidad, si quieren, o esa naturaleza. Entonces, aquí vemos un poco cómo se vuelve parte, está en el núcleo mismo de la idea de la mercancía eh, o del capitalismo y de estas ideas de la mercancía. Entonces, en la lectura, realmente del materialismo histórico, estas lecturas, vamos a encontrar siempre esta división, esta gran división entre cultura y naturaleza. Eh, fue a partir justamente de la Revolución Industrial, segunda mitad del siglo XIX, que esta gran división que ya la habíamos visto desde el siglo XVI, XVII, pues termina completamente divorciada. Seguimos hablando mucho en esta Europa occidental, producto de esta racionalidad tecnocrática. Entonces, ahí se distingue y se diferencia mucho ya las ciencias de la naturaleza, de las ciencias de la cultura o de las ciencias sociales, y a la etnología, antropología, le toca un poco por defecto el campo de las ciencias de la cultura, de las ciencias sociales. Entonces, se la ve mucho más vinculada a ese ámbito de lo social, de esos fenómenos sociales, y se la aleja de todo lo que podría ser el ámbito de la naturaleza. O en el mejor de los casos, la naturaleza no es más que un trasfondo o un escenario donde más o menos se mueven estas colectividades. Pero en el campo de las ciencias ya se evidencia esta gran ruptura con las ciencias naturales, con sus métodos, con su enfoque mucho más relacionado hacia el positivismo. No es que no sea citada en las ciencias sociales, pero sí como estas llamadas ciencias duras, exactas. En cambio, las ciencias sociales empiezan a discutir una serie de paradigmas dentro de esta idea también de unas ciencias blandas, pero disociadas. Entonces, ahí se enfatiza ya esta gran ruptura, ¿no? Entonces, le tocó de alguna manera a la antropología explorar el ámbito de la cultura, ¿no? Eh, entonces, quedando, como decíamos, un poco la naturaleza como esa exterioridad desde la cual, o en la cual vivían, convivían diferentes colectividades. Y básicamente es un poco el planteamiento de Philippe Descolat, que ustedes lo han revisado, respecto a lo que es la, más allá de la naturaleza y la cultura. Entonces aquí nos permite situar y ubicar un poco este contexto de cómo surge esa gran división cultura y naturaleza, que no es ya algo dado, que siempre ha sido así, o que es una tradición occidental antiquísima, no, tiene sus momentos, sus procesos históricos particulares, tiene un lugar, un sitio desde donde se genera también esto y una serie de expresiones asociadas desde el campo de lo artístico, lo arquitectónico, escultórico, al campo de la filosofía, hasta el campo de lo tecnocrático, y de la ciencia, del disciplinamiento, es decir, estas disciplinas del conocimiento
que se van fragmentando y especializando hacia ciertos campos. Sí, también es parte entonces de la constitución del Estado moderno. Es posible gracias también a esta gran división. Hasta ahí estamos. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Estamos bien? Sí. Entonces ya saben, si es que se nos corta en un ratito, hacemos unos 10 minutitos, les pongo el link en el grupo de Facebook para retomar. ¿Sí? ¿Será que nos puede explicar un poquito lo que es el multinaturalismo? Ahorita vamos a llegar al multinaturalismo. Vamos a hacer un recorrido un poquito para algunas de las corrientes y de ahí llegamos por lo menos un poco a enunciar, ¿no? Por ahí no vamos a entrar ahora tan de lleno, pero a lo largo también de la materia, de alguna manera, vamos a ir teniendo un poquito más. Entonces vamos a llegar a eso. Igual cualquier cosita me van cortando. Entonces, hemos llegado hasta ese punto, ¿no? Donde ya las ciencias se han diferenciado en ciencias sociales, ciencias naturales, y a la antropología le toca un poco por defecto el ámbito de la cultura o de la sociedad. Quizás hay la diferencia de la antropología física, que más bien sí le tocó un poco más, o estar más cercana de las llamadas ciencias naturales. En el siglo XX, pensemos que hasta antes del siglo XX todavía estas regiones como la Amazonía, las tierras bajas sudamericanas, no habían llamado la atención de las escuelas, de las principales escuelas de antropología o de las ciencias sociales. Es recién hacia finales del siglo XIX, o mejor aún, hacia inicios del siglo XX, que la antropología se encuentra de alguna manera con las tierras bajas. Recuerden, lo habíamos visto también en la materia de etnografía, cuando hicimos todo este recuento, ¿no? Esta historia un poco de etnografía, habían habido misioneros, cronistas, exploradores que se acercaron, pero como tal, ser uno de los primeros antropólogos que va a generar un proceso un poco más sistemático, etnográfico de las tierras bajas, a Erland Nordenskjöld, ¿no? Entonces es con él un poco que se empieza a tener la primera información en sentido estricto, ¿no? Información etnográfica en sentido estricto, aunque como habíamos visto ya hay información rica e importante de tipo etnográfico antes de la llegada de este tipo de etnógrafos, ¿no? Entonces es un poco él el que genera esta información ya etnográfica y vamos a hacer un recorrido muy rápido de algunas de las principales corrientes antropológicas contemporáneas, entendido contemporáneo un poco del siglo XX hacia la actualidad, en la cual no solo ha habido un acercamiento a las tierras bajas, sino que desde las tierras bajas ha empezado a generar teoría o aportado a ciertos elementos de las corrientes o de las principales corrientes antropológicas del siglo XX. Probablemente hay algunos insumos más, aparte de estos que están aquí enunciados, pero son por lo menos algunos de los que nos interesa destacar también para entender mejor el surgimiento un poco de estas corrientes más actuales, muy vinculadas a la apertura ontológica, que es un poco hacia dónde va, ¿no? Es decir, para entender mejor la ontohistoria, entonces tenemos que entender de dónde surgen y cuál es un poco el recorrido anterior en términos de corrientes antropológicas que nos permitan entender mejor esa apertura ontológica. Entonces vamos a ver un poquito por encima, esto daría para mucho más, pero el tema de la ecología cultural, el estructuralismo de Lévi-Strauss, para luego ir llegando justamente a esta idea del perspectivismo amerindio, que como ya les adelantaba, tiene que ver, pues más bien contrario o discute fuertemente con el perspectivismo cartesiano, ¿no? Ese perspectivismo renacentista, de la geometría euclidiana, del pensamiento dualista cartesiano, nos encontramos con otro tipo de perspectivismo, ¿no?
un perspectivismo amazónico, un perspectivismo amerindio, o que también veremos cómo se relaciona con el animismo o el multinaturalismo. Entonces vamos viendo un poquito de la ecología cultural. Esta corriente está muy vinculada con lo que es la Escuela Norteamericana de Antropología. También aquí ya lo veo conectado el doctor Bernardo Rosso, que nos acompaña. Modo de darle también la bienvenida. Le había pedido que pueda participar también de esta sesión, ya que estos son contenidos que atañen tanto a antropología amazónica como a antropología del Chaco. Entonces, justamente mucho de esto que estamos empezando ahora a hablar es parte también de estas perspectivas antropológicas que se han aproximado a la Amazonía. Entonces, ahí le damos la bienvenida y también que pueda complementar y aportarnos mucho en esta sesión. Así que ver cuando también quieras complementar o algo más, pues le damos bien. ¿Neta? Hola, hola, buen día. Perfecto. Entonces ahí nos avisas nomás y ahí para ir complementando. Solo quería saber si nos escuchan. Sí, escuchan. Ah, ya. Sí, Licen. Perfecto. Licen, buenos días. Sí, Sí, lo Listen, escucho. buen día. Se me Eso, escucha. ya, buen día, buen día. Dale, yo estoy atento. Disculpen. Listo, entonces seguimos. Entonces, esto muy rápido, no nos vamos a tener mucho, pero importante situar la ecología cultural dentro de la Escuela Norteamericana de Antropología Cultural. Es decir, no es directamente que va a seguir esta corriente, sino más bien vamos a ver cómo en algún momento también se genera ciertas divisiones dentro de esta escuela, pero la registremos como parte de esta Escuela Norteamericana de Antropología, ¿no? Ahí está el particularismo histórico de Franz Boas, y ahí hay una corriente interesante de la Universidad de Berkeley en California, en la década de los 20 y los 30, empieza a plantear algunas ideas interesantes, ¿no? Como Alfred Kreber, con la etnografía de emergencia, y empieza a plantear la idea de área cultural, que va a ser fundamental para entender la ecología cultural. Robert Lowy con las sociedades primitivas, va a haber una interesante influencia del difusionismo alemán, con Wilhelm Schmidt. Recuerden que cuando habíamos hablado de Erland Nordenskjöld, él estaba muy influenciado por el difusionismo alemán. Entonces, mucho de la etnografía que él genera va a estar impulsada o va a estar mediada por el difusionismo alemán, ¿no? Entonces, la ecología cultural va a tener un fuerte impulso de estas ideas de Kreber, de esta universidad de Berkeley. También ahí vamos viendo un poco cómo se va a ir dividiendo un poco esta escuela norteamericana, una más relacionada con la tradición boasiana, más culturalista si quieren, donde empieza a surgir la Escuela de la Cultura y Personalidad de Ruth Benedict, y por otro lado, una corriente más bien vinculada con el neoevolucionismo y el materialismo. Y ahí van a estar personajes claves, Julian Stewart, Leslie White y Gordon Childe, más vinculado con la arqueología. Pero vamos a centrar más bien en este campo del neoevolucionismo y el materialismo, precisamente la ecología cultural. Entonces, Julian Stewart, fundamental dentro de la ecología cultural, que más bien plantea un enfoque contrario al del particularismo histórico y al difusionismo, ¿no? Y él va a utilizar un poco esto con el nombre de ecología cultural, ¿no? Entonces, dentro de los llamados padres de la ecología cultural, tenemos uno de ellos a Julian Stewart y a los anteriormente mencionados, Leslie White, Gordon Childe. Esta corriente va a propagarse a otros ámbitos, y ahí en algunos de los
antropólogos que van a empezar a seguir esto están, por ejemplo, Eric Wolf, que seguramente han revisado, es un material casi de lectura obligatoria en el campo de la antropología rural, campesina. Roy Rappaport, uno de sus textos más interesantes, Cerdos para los antepasados, que dentro de la ecología cultural como que va a ser un poquito más progre, incluso los aportes de Rappaport, y que luego estas, digamos, dentro de las raíces un poco de estos debates ontológicos, se retomará, se rediscutirá algunos de los aportes de Roy Rappaport. O uno también muy conocido para nosotros, John Murra, lo deben ahí tener bastante ubicado, con las formaciones económicas y políticas del mundo andino, quien junto con Ramiro Condarco